Mi actitud me ayudó mucho. Pude defenderme de muchas cosas, pero también esa misma actitud me jugó en contra. Y le voy a explicar por qué. Bueno, un poquito más y un poco más y llegaremos a la conclusión de todo. Estoy haciendo una historia de cómo rodé y rodé y dónde vine a parar. Esa es la conclusión final. Vamos a hacer una reflexión y vamos a hablar de lo que se ha aprendido, que yo sé que mucha gente se identifica con eso. Bueno, pues resulta que mi actitud, que es el tema de hoy, me ayudó mucho. Me pude defender de muchas cosas, me pude defender de muchas personas y en algunas ocasiones mi propia actitud me evitó muchos problemas así, pero no era la actitud bien manejada, no estaba, porque obviamente yo carecía de madurez. Estamos hablando ya, para ponerlo en contexto, de cuando yo tengo 16 años, que conseguí una casa donde quedarme, donde estar y dar el servicio, que era que yo cocinaba y ayudaba a limpiar la cocina y todo eso. Terminé haciendo, pero me encantaba porque a mí cocinar me gusta. Bueno, pues resulta que en esta casa yo me puse muy feliz desde el día 1, porque la señora me dijo que podía estudiar, que yo tenía que estudiar. Me encantó cuando ella lo dijo así, como que era un deber, que realmente ese deber mío y ese derecho estaba dejado a un lado, estaba apartado de mis prioridades, porque estaba tratando de sobrevivir, tratando de dónde quedarme, buscando familia en los lugares incorrectos, porque si una persona busca una persona para que le haga un servicio, no es que está buscando un miembro de la familia realmente. Se dice así, se oye bonito y me encanta como dicen algunas personas, que qué bueno que dicen así. Que dicen tengo una persona que me asiste allá en la casa, que hasta ni dicen la palabra sirvienta. Dicen, tengo una persona que me asiste y para mí es parte de la familia. Eso se oye muy chulo, se oye muy bien y a veces sí, yo veo que sí, que lo toman como que la tienen como parte de la familia, pero no sucedió, no es que sucede mucho, no es que no sucedió antes, es que todavía en la actualidad no es que sucede mucho y más ahora. Entonces, ¿qué resulta? Yo regresé de nuevo de esa parte ya que yo había discutido con la señora. Pero yo volví de nuevo, un día yo fui a visitar y yo le dije, ¿puedo quedarme a dormir? Eso fue lo que yo dije. Y porque todavía, a veces cuando uno discute con alguien, después pasa el tiempo y uno se encuentra con la misma persona, ya no está en el recuerdo total de la discusión. O sea, puede que te lo digo esto, porque a veces discutimos con una persona y si somos como, bueno, yo por ejemplo, soy una persona que acostumbro a que si yo discuto con alguien, lo llevo como ahí. Y no, ya después que esa discusión pasó y pasa el tiempo, ya la cosa baja, ya hay otra mentalidad, hay un poquito se olvida un poco y baja esa energía de discusión. Entonces puede que esa persona esté abierta y pueda hablar. Entonces, ¿qué resulta? Que entonces yo llegué de nuevo ahí a visitar a la prima de mi hermana. Cuando la visité y todo, digo yo, hola, ¿cómo está? Y esto, digo yo, hola, ¿cómo te está, doña? Y entonces en una me dice la prima mía, pero quédate aquí a dormir. Y yo fui y le dije a la, a la señora, mire, ¿me puedo quedar aquí a dormir? Y me dice ella, sí, quédate, te puede quedar hasta más. Digo yo, oh. Y cuando ya yo me tomé todo la palabra, literal, me quedé más. Y ya cuando voy por 2 días, ella me dice, pero no te puedo pagar, que ya lo dije anteriormente, pero no te puedo pagar tal día. Tuve que esperar como un mes y 15 días. Eso lo recuerdo porque para mí fueron eternos. Ese pagaré para mí fue eterno. Eso como que nunca llegaba. Pero nada, llegó, me quedé de nuevo, volví, me reencontré con mis amigas, como ya se lo dije en el otro capítulo. Esa actitud que yo tenía de defender, yo discutí con muchas personas, hubo mucha discusión, porque yo siempre me encontraba que todo era contra mí. Yo entendía
que todo lo que picaba a mi alrededor, todo lo que se movía, no era como positivo para mí, o cualquier cosita, por pequeña que sea, yo me irritaba con facilidad. Y podía discutir fácilmente, discutir con mi hermana de padre, con mi hermana de madre no, porque no que tenía tanto contacto con ella, pero llegué a discutir con diferentes personas de trabajo doméstico. Y no puedo decir que fue que le falté el respeto, pero sí, cuando hay una cosa que se llama jerarquía, cuando tú estás trabajando para alguien, esa persona no va a estar aceptando que tú le estés discutiendo y que tú le estés llevando la contraria. Es incómodo, por más que tú tengas la razón, que te quieran pagar, que te quieran entender, no se va a llevar esa situación de así, no. Entonces eso pasó, por eso rodé más de lo que debía de rodar por esa situación, porque no me quedaba como ahí, como yo diría, esa palabra no sé si está correcta, ponerla en ese contexto, pero como sumisamente, como que todo lo que me dijeran, sí o no, o más bien todo lo que me digan, yo decir que sí. Entonces, mire, ahí en esa casa, volviendo ya de nuevo, reinicié otra vez a estudiar, esto, lo otro, ya tenía práctica porque fue a repetir lo mismo, fue a repetir el mismo curso, no se crean, yo no pasé de niveles ni nada, fue a repetir el mismo curso. Entonces, pero ya ahí sí pude llegué a lo que se llamaba cuando antes las pruebas nacionales, que las pruebas nacionales la daban en cuarto. Para los que no entienden eso, esos son unas pruebas nacionales que hacía el gobierno antes, que ya son retiradas, ya no la están dando, que era como para entender para hacer algo así como una inspectoría impersonal, lo que es cómo van los niveles de educación, como yo diría que eso, porque así lo dice el nombre, pruebas nacionales, a ver la prueba de cómo va la educación. Eso es lo que se entiende. Bueno, entonces nada, la pasé, estaba feliz, yo estaba como que si yo de la universidad, porque pasé. Eso era cada situaciones de de mis estudios. Para mí era un logro demasiado fuerte, porque yo no veía la luz en el sentido de que yo no entendía de ir, quería, pero no sabía cómo hacer, dónde estaba esa oportunidad, ese hueco que yo podía tener, ese espacio para yo ir volver a estudiar. Entonces, lo logré. Oigan, pasar de cuarto a quinto, Dios mío, que bueno, en esa escuela se daban dos cursos juntos y después yo pasé al el siguiente curso y todo, pero ya yo voy cumpliendo, yo pienso que ya como 17 años, pasó algo ahí, me fui de la casa, déjame contarle la parte donde estaba Kerubel y Mary, que yo iba siempre donde Mary vivía con una tía, estaba muy estable, con una tía, un tío, no recuerdo bien, estaba muy estable, ella atendía a una niña, ella no estaba como trabajadora doméstica, pero sí esa persona sí le colaboraban en sus gastos, muy bien, bueno, ya ya el tema no es de ella. Y Kerubel, que estaba también en esa situación, colaborando en otro lado también, el novio de ella, todos nos juntábamos, todo muy bien. Bueno, pues resulta que cuando ya me vieron a mí, una vez ya después que yo salí de esa casa tambaleando y así, hasta incluso dinero estaban ellas recolectando para mí. Ay, Dios mío, mis amores, qué lindas ustedes fueron súper lindas conmigo. Bueno, yo me fui, el tiempo pasó y todo, y yo me fui, ya yo estoy cumpliendo unos 18 años, el tiempo pasó, pasé de curso y todo, ya estoy en octavo, que es el final de la primaria, ya estoy en octavo. Yo en octavo me sentía, sí, en cuarto yo sentía que ya estaba terminando la universidad. En octavo yo sentía que estaba haciendo un posgrado. Bueno, déjenme decirle que yo era muy aplicadita. Yo me tomaba muy en serio porque yo tenía como ese deseo, como esa sed de aprender. Yo trataba de aprenderme muy bien las cosas, incluso cuando voy para atrás de nuevo, cuando estaba junta con Perú, Mary, nosotros éramos el grupo, y Marina, éramos el grupo más, o sea, éramos como 4 amiguitas,
en ese núcleo y nos preocupábamos mucho por aprender, por saber y siempre estábamos como atentas a los estudios, no jugábamos con eso. Bueno, Kerubel mucho más intensa. Kerubel yo la vi como que ya terminó sus estudios de nivel ya como ella quería, porque ella es muy de estudiar, ella era muy, con sus palabras, era muy casi perfecta, un buen léxico, y todavía sigue siendo así, yo lo sé que sí. Sigue siendo así, muy cosa. Nosotras igual, pero ella más intensa, Mary más relajada. Y yo como queriéndole seguir los pasos a Kerubel, porque de verdad que ella siempre muy aplicadita. Había una la que se llama Marina también aplicada, pero como que Kerubel era como que le salía la cosa muy bien. Bueno, pues bien, entonces nada, pasó el tiempo, ya yo cumplí 18 años, hubo otras rotaciones ahí, no menos importante y todo, pero ya yo cumplí 18 años. Y rodando, yo volví otra vez a mi pueblo natal. Volví a mi pueblo natal. Allí en mi pueblo natal me encontré allá en mi pueblo natal es la misma cosa. Está mi tía, son dos tías y una abuela. Hay una tía que vive cerca de mi abuela paterna y hay otra tía que vive cerca de mi abuela, perdón, que vive un poco retirada, pero es la misma calle, solamente caminar unos minutos. Bueno, fui allá y me le tiré y me le lancé a mi abuela. Mi papá estaba ya de visita, me quedé de nuevo. Otra vez, siempre papi estaba de visita y yo me quedaba de nuevo. Ahí me quedé, papi se fue otra vez para su entorno de la capital, ahí donde mi papá era un rey, ahí eso era lo que le gustaba, trabajar con su taza y todo eso, y yo me quedé de nuevo allá. Entonces mi tía me dijo, ¿tú estás interesada en estudiar peluquería? Y yo le dije, no, pero puedo. No tenía esa pasión por la peluquería, pero quería. Pues yo había hecho un curso, que eso es algo que no le conté. En una de esas rodadas que di, yo había hecho un curso, pero un curso de 2 meses, un curso muy básico, que no aprendí nada, que ni siquiera había herramientas para practicar nada. Pero no le di importancia. Yo le dije a mi tía, porque ahí fue que nació, que ella me dijo eso. Yo le dije, yo hice un curso de 2 meses, y me dice, en 2 meses tú vas a aprender. Y después ella me dijo, ¿no te interesa aprender de verdad? Digo yo, bueno, no sé. Dice, hay una señora que tiene mucho cliente y tiene un salón y necesita una persona que le vaya ayudando a hacer rol y todo eso. Bueno, con toda mi actitud y toda la soberbia que yo tenía y cosas que no me favorecían positivamente y todo, me puse humilde y me fui un día a ver qué era lo que pasaba, qué podía yo hacer, qué podía yo aportar, que no era esa la mentalidad, pero yo para complacer a mi tía yo fui a ver qué es lo que en esa peluquería. Cuando llegué a la peluquería, recuerdo que, oigan, lo que tenía una actitud, que lo primero que me dicen las muchachas, es una peluquería, no antes las peluquerías no eran como las de ahora, porque ahora se vende más que un arreglo de pelo, más que un servicio, ahora se vende un concepto estético. Ahora las peluquerías, casi la mayoría tienen su aire acondicionado, son confortables. Antes no, antes eso no pasaba. Antes era peluquería y ya. Un asiento apenas para sentarte, donde lavarte el pelo y todo, pero no había una preocupación de cómo tiene que estar toda el área, el estético, todo. Eso era un métete ahí, como dice. Bueno, pues bien, llegué a la peluquería y todo, y recuerdo que me puse, lo primero que le pregunté a la señora de la peluquería muy famosa en el barrio. La peluquería no eran abundantes, no había mucha peluquería antes. Pero ella era muy famosa porque también tenía mucha calidad y la gente la quería mucho. Entonces lo primero que hice, oigan bien, cuando yo llegué, lo primero que hice fue barrer, pero después habían una chica, pues ella tenía varias empleadas y me dijeron, tú puedes
ir a comprarme algo. Y yo le dije, no, oye, yo lo hice, siempre recuerdo esas palabras, eso que yo hice, esa acción. Y esa es una actitud que quizá yo no debí tener, porque yo acabo de llegar a un lugar y se me pide que le asista. Yo no soy peluquera, yo no tengo que tener ese ego yo fui allá a hacer lo que había que hacer. Yo no sabía ni siquiera lavar una cabeza, yo no sabía cómo comenzar. Entonces yo le dije que no, que yo no iba, y ella se quedó como así, como ¿cómo va a ser que no va? Pero no fui. No fui, me puse, qué sé yo, a despolvar, me puse a hacer otras cosas y no fui. Bueno, la chica, ella necesitaba de verdad, porque ella necesitaba desayunar, pero yo decía, ay, tanto que mandan. Yo pensaba dentro de mí, tanto que mandan, tanto que joden, ¿por qué tienen que mandarme a mí? ¿Por qué no va ella? Entonces también otra cosa, esa autoestima, esa baja autoestima, a mí me ponía en una situación equivocada y errónea. ¿Por qué? Porque ya yo estaba entendiendo que me tenían al menos. Eso fue exactamente lo que yo entendí. Que a mí me tenían al menos porque me mandaban a hacer un mandado. Me mandaban a hacer, ahí a comprar algo. Que yo fui a una peluquería a trabajar. Pero caramba, métete en la cabeza. Por Dios, tú no sabes. Tú no eres peluquera, que ahí es que no entra la madurez. Tú no eres peluquera, ¿qué tú debes de hacer? Tú eres un aprendiz. Tú tienes que ir a asistir en lo que haya falta, en lo que hay, sí, en todo lo necesario. Entonces, mi actitud, yo no voy. Bueno, pues nada, resulta que la primera vez yo le dije a la señora que yo había hecho un curso y todo. Cuando yo tomé la primera cabeza, ella me dijo, no, tú no sabes nada, no sabes ni cómo se lava un pelo, yo no sé dónde que tú estudiaste. Me dijo todo lo que me merecía, todo lo que yo no sé dónde tú estudiaste porque tú no sabes hacer nada. Bueno, pues yo no es que lo tomé muy bueno, pero continué ahí. Y miren, señores, la importancia de uno continuar, perse a la situación, perse a que uno no entiende nada. Por eso es que dicen que en la constancia es que están los resultados, la constancia es que esté el éxito. Siempre dicen eso, la constancia. Y siempre uno lo escucha y uno dice que sí, pero cuando llega el momento no lo hace. Yo no lo había escuchado de que mucho. Yo no era de escuchar, yo no era muy de leer, pero es así. Ahora que lo entiendo, ahora que puedo hacer reflexión de eso, lo entiendo. Bueno, pues resulta que me quedé y cada día era un reto. Yo no sabía hacer lo que son los rolos, que son como ponerle son como unos tubos, para los que no entiendan, y uno le hace los rolos. Yo no sabía hacer eso. Ella me lo desbarataba cada rato. Bueno, esos son temas. Yo no discutía porque, oigan cómo era mi actitud. Al principio, yo como que, porque yo no es que tenía una actitud, un carácter, yo tenía un mal carácter. Por eso yo no, casi la mayoría de los casos, yo no actuaba correctamente. Al tener un mal manejo de mi actitud y de mi carácter, yo no actuaba correctamente. Pero a ella, ¿saben una cosa? A ella no le contesté, le seguí. Traté de seguirle porque es tan difícil cuando tú estás dominando. Yo ahora que me doy cuenta lo que son, que es que la inmadurez, la actitud, el carácter, todas esas cosas ahí, todo junto, todo tú luchando, es una batalla que tú tienes. Bueno, pues resulta que poco a poco fui aprendiendo ya, y un día lo hacía
medio torcido, un día lo hacía medio, pensaba que hacerlo todo en línea. Eso es un tema que usted no se imagina. Pero traté de ir continuamente, yo era la primera que llegaba, al pie de la letra, tomaba la escoba y limpiaba el área, me ponía a suapiar, limpiar, a despolvar, quitar todo el polvo, a recoger, a poner cada peinecito, cada pincho, cada cosa. Y pasaron unos meses, y cuando pasaron unos meses y yo me di cuenta que yo estaba aprendiendo, yo dije, wow, dejé de trabajar, de hacer trabajo doméstico. Yo dije, yo no vuelvo más en mi vida a hacer un trabajo doméstico. No vuelvo. Porque me estaba gustando la cosa, era otro tipo de interacción. Estaba aprendiendo. Cuando aprendía algo, yo misma me orgullecía de mí. Aprendí un poco a peinar. Había algo que yo veía una vez una persona cómo secaba el cabello, yo decía, ay, como que fea lo seca. Cuando yo lo seque, yo lo voy a secar bien y yo le voy a dar vuelta así, todo eso, toda mi mente. Y se me dio después lo que yo pensé, sí se me dio, porque yo era llegué a ser una de las que mejores secaba. Porque con contarle que una vez yo tuve un percance, como siempre teniendo percance con todo el mundo chocando, porque al tener la actitud que tenía que chocar. Choqué un día, un percance como con alguien que era como, me hizo sentir mal, una clienta. Y yo tomé la decisión como de irme. Me fui y déjame decirle que traté de nuevo de irme donde una persona que conocía a mi papá. Otra vez pensé de que en atender niños, ay no. Yo duré como un mes y volví de nuevo y fui donde esa persona con el rabo entre las piernas, donde la dueña del salón, y le dije, ¿usted me acepta de nuevo? Yo creo que esa fue la única persona que yo en mi vida le rogué. No que le rogué, porque ella me decía que sí, que ella entendía que sí, que no sabe por qué yo me fui, y ella estaba furiosa conmigo. Entonces nada, esa vacante estaba ahí para mí. Volví de nuevo, porque era un lugar donde iban muchísimas personas. Ella realmente no daba abasto. Ella necesitaba una persona ahí que le asista. Yo no era ya la oficial ya de la peluquera, pero yo ya tenía 2 o 3 personas que ya, esas personas que iban rápido y todo, yo era, porque antes había más exigencia, había mucho más exigencia en cuanto al arreglo del pelo. Las personas se arreglaban el pelo muy estructurado. Habían que hacer algunos moños, decimos, elaborados, pelos recogidos, bien elaborados, que esa persona tenía que durar una semana arreglada. Y eso había que estructurarlo muy bien y tenía una técnica. Bueno, pues yo la fui aprendiendo. Bueno, pues yo me fui llevando bien con esa persona, fuimos ahí, nos unimos más y le fui contando lo que yo estaba viviendo, lo que más o menos, porque yo dormía en ese tiempo con mi abuela, y mi abuela y yo siempre chocábamos y discutíamos. Mi abuela no le agradaba nada, mi abuela con unas energía, una cosa muy buena, mi abuelita, muy buena, pero que mi abuelita le gustaba mucho discutir. Yo creo que yo salía a ella, parece que sí. Parece que eso iba conmigo y era de ella que yo la había heredado. Bueno, pues ella y yo chocábamos mucho y todo. Pues un día yo le dije a la señora del salón todo lo que estaba pasando, que me sentía incómoda. Y ella me dijo, ven para acá a vivir conmigo. Pues yo no lo pensé. Yo no lo pensé 2 veces y me fui con ella. Yo dormía con ella en la misma cama. Antes, eso de que de habitaciones separadas y de que casa, ya le expliqué que nada de eso existía. Eso de que de casa bien estructurada, que casa, de que separaciones, de que tuve esta habitación para ti, nada. Eso era, hay una cama, dormimos ahí. Entonces yo me tocó dormir con ella. Ella dormía, tenía una cama dentro del mismo salón, algo aparte, que lo dividía solamente una cortina, porque eso era otra cosa, que en aquel tiempo nosotros no nos preocupábamos tanto por lo estético, sino por lo funcional. Agarrábamos y poníamos una cortina que no era ni bonita, no íbamos a la tienda a comprarla, encontrábamos algo parecido a cortina ahí, lo poníamos, lo dividíamos y ya. Entonces nosotros dormíamos ahí, en la misma. Eso fue para mí muy pesado, pero no tenía opciones. Ya estar con mi abuela, no, había un clima muy, porque miren qué lo pasaba. Yo llegaba
Yo llegaba, el salón se trabajaba mucho y yo llegaba tarde. Cuando yo llegaba tarde, mi abuela a veces ni me quería abrir la puerta, cosas, ustedes saben, cosas de que ahora que estoy entrando en la madurez, me estoy dando cuenta de que tengo que manejar. No quiero llegar a una actitud donde digan que yo soy la mujer más peleona del mundo, yo no quiero ser una viejita que no me soporten. Yo quiero estar un poco más agradable, un poco más de entender. Quiero ser más como de entender. No una persona que siempre como que limitada, como a una creencia, a un pasado, y no conectar con lo que es ahora, que eso es algo que debemos de hacer. No podemos vivir todo el tiempo sí tenemos que recordar el pasado porque nos da nostalgia y es algo que vivimos, no podemos borrarlo, pero tenemos que conectar con lo que es ahora, con las personas que están más jóvenes que nosotros, tenemos que entenderla, no podemos obligarla a que tengan la misma mentalidad que nosotros antes o que nosotros ahora. No podemos llevarla a ese orden, no podemos. Entonces yo estoy trabajando eso mucho en mí, estoy trabajando mucho en eso. A veces veo personas de mi edad que se ponen a hacer comentarios, ay, ¿por qué ese joven? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace lo otro? Pero hay una explicación para todo porque nosotros tuvimos en esa edad, estuvimos en esos años, hicimos muchas cosas y hay que entender que en un tiempo uno tiene otra actitud, una actitud de preocupación, de que queremos diversión, entendemos la vida de otra forma. Ya después que pasa el tiempo y nos vamos madurando, entonces ya y ya vemos la cosa de otra manera, ya somos más de pensar la cosa antes de hacerla, y somos menos impulsivos y ya la diversión es de otra forma. Eso es un cambio que uno tiene que aceptar. Bueno, con mi abuela tenía yo eso. Mi abuela siempre estaba muy en eso, que porque yo llegaba tarde, no entendía, no le decía. Era un tema. Pero me quedé viviendo entonces ahí con la señora. Duré un poquito de tiempo, aprendí, señores, aprendí algo aparte de ser doméstica. Ser doméstica yo era malísima. Donde yo maduré, que fue en la casa de la señora donde yo cocinaba, que era porque me gustaba cocinar, porque la vida es así. Tú haces la cosa, siempre hay que inclinarse por algo que te gusta. Lo que pasa es que la vida te pone en situaciones que tú tienes que hacer no lo que te gusta, sino lo que hay que hacer en el momento. Lo que tú tienes que hacer porque para sobrevivir. Entonces eso pasa. Resulta que entonces yo no sabía que me gustaba tanto eso del pelo, pero sí tenía una inclinación de que mi mamá me llevaba mucho a la peluquería y el olor del pelo y todo ese ambiente como que me relajaba, como que ay, qué chulo la peluquería. Entonces yo siempre iba con mami. Yo me acuerdo cuando estaba pequeña, cuando vivíamos en el barrio, que ese es un tema que lo voy a ir, algunos detalles, lo voy a ir haciendo video para decirles lo que yo aprendí, que le puede ayudar a ustedes, que yo sé que también hay muchas personas que tal vez han pasado por eso. Bueno, pues bien, entonces llegué y me mudé con ella y tuvimos ahí varios tiempos y todo. Cumplí que 18 años, que todo, conocí mucho más personas en ese ambiente, me fui desarrollando, fui aprendiendo más. La actitud mía seguía siendo la misma, imagínense. Eso de actitud, carácter y energía, la energía que uno tiene en esos años, eso es una batalla. Eso es una batalla porque tú no entiendes cómo canalizar, cómo moderar, cómo llevar esa energía, porque es como una trampa, cómo llevar esa energía a tu favor. Eso es complicadísimo. Y ahora, en mis 48 años, es que sí que lo entiendo, pero antes no lo entendía. Entonces, ¿qué sucede? Que nada, ahí fueron pasando los años, estaba estudiando, los muchachos, conocí muchachos, me asocié, me quedé en mi pueblo natal un buen tiempo y las cosas se fueron dando hasta que después yo un día le dije a mi papá que quería poner
mi negocio. Mi papá me fue a visitar, que quería poner mi negocio, porque yo después me fui a vivir otra vez con mi mamá, ya después grande, ya con 19 años, me fui a vivir con mi madrecita querida. Yo siempre le daba vuelta a ella y decidí irme con ella y todo, y le voy a seguir contando cómo fue esos 19 años que aprendí, cómo hice mi reflexión, no seguía con mi energía, seguía con mi cosa, le voy a seguir contando, así que suscríbanse. Y la comunidad es pequeña todavía, pero hay muchas cosas. Hay mucho, yo creo que estas cosas debemos de hablarlas y decirlas y podemos aprendemos siempre de otras personas, a veces más que del mismo psicólogo. Así que chao, nos vemos para la próxima, bye.